Bueno, vamos a empezar a ver algunos de los temas relacionados con mecánica analítica, con el curso y videos de el tema de la materia de mecánica analítica. En estos videos, en este curso, principalmente nos vamos a enfocar al análisis y a la construcción de los modelos matemáticos utilizando el enfoque que comúnmente se llama el enfoque energético o el enfoque por Euler-Lagrange para obtener las ecuaciones dinámicas o las ecuaciones de movimiento de sistemas mecánicos. Entonces, antes de empezar a ver o entrar de lleno a los temas y a los detalles de qué involucra este análisis, vamos a voy a dar algunos conceptos y algunos comentarios respecto a qué se refiere el término de mecánica analítica y cuáles son algunas de las ideas fundamentales de este enfoque o de esta área de la mecánica o esta visión de la mecánica. Entonces vamos a partir de la nota que tengo aquí. Esta nota lo que nos dice es que la palabra analítica, de mecánica analítica, no tiene nada que ver con el proceso filosófico propio de analizar. Más bien tiene que ver con el término matemático de análisis. Este término matemático se utiliza para referirse a la aplicación de los principios infinitesimales, del cálculo infinitesimal, ¿sí? A problemas tanto de matemáticas puras como de matemáticas aplicadas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de análisis, en este sentido nos referimos a la aplicación del cálculo infinitesimal a algún tipo de problema. En este caso va a estar relacionado con la física y específicamente con la mecánica. El término mecánica, entonces, es un término que engloba la estática y la dinámica. Uh-huh. La parte estática se sabe bien o se conoce que lo que estudia o a lo que se dedica a investigar el objeto de estudio de la estática son los equilibrios de las partículas y de los sistemas de partículas. Y el término dinámica o la disciplina de la dinámica o la parte dinámica de la mecánica se dedica a estudiar la parte del movimiento de estas partículas. Entonces normalmente en estática el tiempo no es relevante, mientras que en dinámica es el parámetro fundamental eh, de las ecuaciones que vamos a ver o que se van a obtener. Entonces es importante aquí relacionar siempre la dinámica con un cambio en el tiempo. Uh-huh. Ok, entonces se conoce muy bien estas ecuaciones. Estas ecuaciones vamos a ver ahorita en este video un contraste entre el enfoque clásico de Newton-Euler y el enfoque energético de Euler-Lagrange. Entonces, la parte de mecánica analítica está acá. Lo voy a poner con rojo, la parte analítica de lo que nos vamos a estar refiriendo tiene que ver más con estas ecuaciones que con la parte de la izquierda. A este le vamos a llamar la parte vectorial, que en realidad esta parte también se le denomina el método con el cual obtenemos las ecuaciones de movimiento utilizando estas relaciones, el método que es muy conocido de Newton-Euler. Este método parte de los postulados de Newton, ¿no? Donde fuerza es igual a masa por aceleración. Ajá, el principal, por así decirlo, eh, definiendo la fuerza como la variación del momento lineal. La variación, el cambio en el tiempo del momento lineal es la fuerza, ¿no? Si la derivada con respecto del tiempo de la masa por la velocidad es a lo que vamos a llamar fuerza. Uh-huh. Y a partir de aquí se pueden deducir las ecuaciones de movimiento de
una partícula o un conjunto de partículas. Entonces, este es el enfoque clásico que le vamos a llamar el enfoque vectorial. Más que clásico es el enfoque de Newton-Euler, o el método de Newton-Euler. Y vamos a ver que tiene un cierto alcance limitado para el tipo de sistemas, para un tipo específico de sistemas, y requiere de muchos más cálculos en general que su contraparte, que es el método de Euler-Lagrange. El método de Newton-Euler, a diferencia del método de Euler-Lagrange, ¿sí? eh, requiere más información, y específicamente más información geométrica de las configuraciones de los sistemas y de las relaciones entre las partículas. Por lo tanto, es entre más complicado sea el sistema que estemos estudiando o que estemos trabajando, o el que nos interese, eh, más difícil es aplicar este método. ¿Cuál es la diferencia fundamental con el método de Euler-Lagrange o el método analítico? Eh, la diferencia fundamental es que este método está basado en la variación de la energía y no exactamente, o sea, de la fuerza, ¿no? En el caso de Newton-Euler, lo más importante es la fuerza. Vamos a ver que en el método de Euler-Lagrange lo más importante va a ser la energía, que hay una relación entre ellos y son equivalentes. Al final de cuentas, cualquiera de los dos enfoques nos va a dar ecuaciones de movimiento equivalentes. ¿Sí? Nos va a dar funciones de movimiento equivalentes. Con cualquiera de los dos métodos eh, deberíamos de llegar al mismo resultado, ¿no? La dinámica de un sistema de partículas es la misma, sin importar cuál de los dos métodos apliquemos. El problema va a ser más adelante, como vamos a ver más adelante, es que para algunas clases de sistemas el enfoque vectorial no va a ser suficiente, o va a ser prácticamente imposible la aplicación de este método para obtener eh, su dinámica, ¿no? A diferencia del caso del método de Euler-Lagrange, donde prácticamente para cualquier sistema de partículas este se puede aplicar. Entonces vamos a profundizar un poco más en las diferencias de los dos métodos y en algunos detalles importantes de cada uno, ¿no? El primero es el caso vectorial del método de Newton-Euler, y el segundo es el caso analítico, o el caso de Euler-Lagrange. De acuerdo. Aquí la primera diferencia es que el método vectorial, el método de Newton-Euler, está centrado en el análisis individual de cada partícula en el sistema, mientras que el método de Euler-Lagrange analiza al sistema en su totalidad o como un todo, ¿no? Entonces, para ayudarme a explicar estas diferencias, puse aquí un péndulo doble, un péndulo doble que se puede ver como dos partículas, dos masas interconectadas, ¿no? Esta es la masa 1, está conectada aquí al origen por medio de esto es un péndulo, entonces esto puede rotar. Esta barra que conecta el origen con la masa es sólida, no se puede comprimir, entonces puede oscilar, ¿no? Y a partir de la primera masa está conectado exactamente una barra igual a la primera, de una longitud probablemente diferente, y al final de esta tiene una masa, ¿no? Otra masa que también puede ser diferente a la primera. Entonces estas dos masas oscilan. Ok, entonces el enfoque vectorial analiza cada una de estas partículas y después, de alguna manera, encuentra la relación o las fuerzas que las conectan o mantienen estas estructuras geométricas que están dadas.
La idea original de Newton era el análisis de una partícula libre en el espacio afectada por una gravedad, y entonces partió de esa idea, eh, y cuando la extendió a este tipo de sistemas o sistemas donde hay más de una partícula, lo que hizo fue añadir la parte de que toda acción corresponde a una reacción, o esencialmente las fuerzas de restricción, ¿no? que existen dentro, o las fuerzas normales que existen dentro de un sistema. Entonces, en este caso, el análisis vectorial lo que nos diría es que aquí sí hay la gravedad está afectando esta masa, pero no se cae esta masa porque hay una fuerza a lo largo de esta barra. A lo largo de esta barra hay una fuerza, que evita que se caiga, ¿no? Entonces hay un componente hacia arriba de esta fuerza que evita que se caiga, mientras que el otro componente está libre y permite la oscilación. Ese sería el análisis con la parte vectorial. Entonces requerimos esta fuerza que se llama una fuerza de restricción y necesitamos conocerla. Sin embargo, en el caso del análisis por medio de Euler-Lagrange, este tipo de fuerzas internas, o las fuerzas normales y las fuerzas de restricción, no son necesarias. No necesitamos conocer esas fuerzas, porque analiza el sistema mecánico en su totalidad y las interconexiones son intrínsecas, o esas relaciones son propias de todo el sistema, y hay una relación más general entre los movimientos de las partículas que involucran ya esas restricciones geométricas que tenemos aquí. Entonces, la siguiente diferencia tiene que ver justamente con esa idea. La segunda diferencia es que el método vectorial, o el método de Newton-Euler, analiza una fuerza por partícula, o sea, la fuerza es igual a, en este caso es masa por aceleración de esta partícula. Entonces hay una fuerza equivalente total que es la suma de todas las fuerzas que afectan a esta partícula, es una fuerza. En el caso de Euler-Lagrange, lo que se analiza es una función de energía. Aquí no la puse, pero es energía por sistema. Vamos a ver que en el caso más simple es la energía potencial. Este sistema está solamente afectado por la energía potencial debido al campo gravitacional. Vamos a explicar más a detalle esos términos, pero la idea es que todo el movimiento de este sistema se puede explicar simplemente, o se puede deducir simplemente a partir de la función de la energía potencial. Bueno, y vamos a ver la otra parte, que es la energía cinética, ¿no? Pero las fuerzas en sí, si no hay un elemento que saque energía de este sistema, ¿no? Todas las fuerzas de este sistema se podrían obtener directamente de la energía potencial, ¿no? Entonces, eh, la función que rige las fuerzas de todo el sistema, vamos a ver que es la energía potencial. La otra parte complementaria respecto a la energía del sistema, vamos a ver que es la energía cinética, y hay una relación muy estrecha entre esas dos. Pero la diferencia entre estas dos es que este caso analiza las fuerzas y este caso analiza las energías. En este caso es una por cada partícula, y en este caso es una función por todo el sistema. Siguiendo con la misma idea, entonces el método de Newton-Euler requiere el análisis o el estudio de las fuerzas de restricción, que son las que ya dibujé aquí, estas fuerzas de restricción. Entonces necesita conocerlas, ya lo había dicho, pero aquí lo puntualizo. Es importante, o es fundamental para Newton Euler, conocer estas fuerzas, que también se les llama a veces las fuerzas normales. Que el caso más sencillo, si lo recuerdan en alguna clase de física, es que está una masa en el piso y tiene la fuerza normal, ¿no? La fuerza de gravedad, ¿no?
Entonces, lo que hace, lo que evita que esta masa siga cayendo es esta fuerza que le llaman la fuerza normal. En realidad vamos a llamarle o a extender el concepto de fuerza normal al concepto de fuerza de restricción, que es lo que mantiene el sistema en sus posiciones, ¿no? Lo que mantiene las relaciones geométricas entre las diferentes masas. En este caso solo hay una masa, pero su movimiento está restringido, perdón, a esta altura, ¿no? Y lo que evita que siga cayendo pues es la fuerza de restricción generada por este plano. En el caso de Euler-Lagrange, las restricciones son intrínsecas, como les comentaba, del sistema. Entonces su análisis no requiere de las fuerzas de restricción, simplemente requiere de la variación de la energía cinética y la energía potencial, que son propiedades del sistema mismo, y entonces necesitamos menos información geométrica del sistema, ¿sí? Entonces, entre más complejo sea la geometría de las relaciones entre las partículas, más difícil es aplicar Newton-Euler. Sin embargo, la complejidad no aumenta en este caso, aunque aumente la complejidad geométrica.